Tu dinero en acción, episodio 12. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos a nuestra serie de capítulos temáticos sobre diferentes clases de activos en los que invertir, y después de haber hablado de invertir en renta fija, invertir en renta variable o invertir en inmuebles, vamos a tratar hoy una clase de activo que quizá sea bastante menos clásica o bastante menos habitual, pero la verdad es que es una clase de activo sobre la que tenía muchas ganas y probablemente es la que más ilusión me hacía comentar por lo extraordinario, por lo diferente en este mundo de las finanzas, de los mercados financieros tradicionales, como se habían visto hasta hace pocos años, como son los activos digitales. Y bueno, me hace especial ilusión porque probablemente los inversores tradicionales o las casas de gestión de activos tradicionales, los inversores institucionales, los fondos de inversión, la banca tradicional, por decirlo de alguna manera, pues probablemente si tuviesen que hacer un monográfico sobre diferentes clases de activos para invertir, pues los activos digitales probablemente no serían uno de ellos. Pero a mí me gustaría contaros un poquito hoy sobre esta clase de activos o sobre este mundo de las criptomonedas, la tecnología blockchain, etcétera, para intentar explicaros de una manera entendible el por qué a mí me parece que merecen nuestra atención. Por lo general, cuando cualquiera intenta acercarse a todo este mundo de las criptos, existe una creencia común de que todo esto pues no deja de ser una burbuja en la que hay un montón de adolescentes especulando y que todo eso pues no tiene ningún valor y que va a desaparecer. Pues creo que cualquier persona que intenta acercarse a este mundo y se pone a intentar leer para aprender algo de todo este universo, por lo general lo que suele suceder es que la gran mayoría de artículos divulgativos o formativos o las páginas web especializadas o los foros o los vídeos de YouTube, en el segundo o tercer párrafo ya empiezan a emplear una terminología que cualquiera que no esté familiarizado con ella desconecta al primer momento. Con lo cual es muy difícil pasar esa barrera para aprender los mínimos necesarios para llegar a entender el por qué la tecnología que subyace detrás de las criptomonedas y todo este mundo de la tecnología blockchain tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues ya os garantizo que el capítulo de hoy no va a ser ningún tipo de masterclass sobre criptomonedas. Todos aquellos ya iniciados probablemente sea un capítulo que les sepa poco y probablemente me tengan que escribir para corregirme muchos de los términos que voy a utilizar, pero sí que es verdad que creo que, como siempre decimos, construir la casa desde los cimientos hacia el tejado, la primera vez que hablamos de activos digitales creo que lo que procede es hacerlo de una manera que cualquiera lo pueda entender, sin utilizar términos demasiado complejos, intentando explicar simplemente las premisas fundamentales de toda esta tecnología y por qué tiene sentido. Si Bitcoin, por ejemplo, como token o como divisa fundamental de toda esta tecnología, tiene un valor intrínseco como activo, si es una burbuja, si realmente esto es una reserva de valor que sirve para almacenar una parte de nuestro patrimonio, si pueden tener un valor como divisa para intercambiarlo por otros bienes y servicios, me pueden estafar muy fácilmente si invierto en criptos. ¿Qué es esto de los NFTs que se anda hablando tanto por ahí? ¿Y cómo puede ser que pueda haber gente pagando fortunas por este tipo de activos digitales, que no dejan de ser a simple vista una imagen o un JPG que te lo podrías descargar gratis? Pues este tipo de preguntas son las que voy a intentar responder de una manera muy sencilla, y ya os anticipo que, igual que os decía en el capítulo anterior, que no soy un experto en geopolítica, pues ni mucho menos soy un experto en criptomonedas, y creo que el tiempo que le he dedicado me ha servido para rascar simplemente en la superficie
y tener una mirilla hacia el menos del 1% de lo que puede existir en todo este mundo. Algún experto me dirá que el 1% es algo muy lejano a lo que yo sé y eso realmente pues es así, pero de verdad me comprometo a intentar no entrar en términos demasiado complejos y de verdad a intentar explicarlo de una manera que cualquiera lo pueda entender. Entonces, comenzando con ello, lo primero que quería explicar es el por qué cuando nosotros nos vamos hacia atrás en el tiempo y antes de que nosotros utilizásemos el papel moneda y antes de que ese papel moneda estuviese referenciado a un patrón oro y antes de que existiesen las monedas, el propio oro que se utilizaba como dinero, que es realmente el único metal o el único material que se ha utilizado como dinero durante más de 2000 años, ¿cuál era el sistema de intercambio económico que existía? El trueque. Es decir, nosotros, pues oye, vivimos en nuestra cabañita y tenemos nuestra pequeña explotación de, da igual, pues ovejas o vacas o cerdos, o uno tiene una plantación de tomates, o uno tiene unos árboles frutales, o uno cultiva trigo o grano, o va al río a pescar, y resulta pues que el que va a pescar al río tiene truchas. Y el que tiene truchas, pues a lo mejor necesita algo de grano para poder hacer pan, y va con sus truchas al que tiene el grano y le dice, oye, pues te intercambio X truchas por X kilos de grano para hacer el pan de esta semana. Bien, esto, como sabéis, se encuentra muy rápidamente con la dificultad de que esa reserva de valor que tú tienes en forma de truchas es muy limitada y necesitas una reserva de valor en otra fórmula para que sea útil para cualquier persona. Es decir, en el momento en el que tú vas a comprar algo y la persona a la que tú vas a comprárselo no necesita truchas, pues ese dinero pierde de su valor, por decirlo de alguna manera. Y además necesitas algo que sea mucho más fácil de transportar y almacenar que las truchas o que el grano, y que vayas a donde vayas tenga un valor reconocible. Bien, ahí es donde ya hace muchísimos años comienza a utilizarse como reserva de valor el oro. ¿Cuáles son las propiedades del oro como reserva de valor? Bien, vamos a hablar primero de unas cualidades, no como reserva de valor, sino unas cualidades intrínsecas, o por decirlo de alguna manera, unas cualidades físicas del activo como metal, como es el oro, y vamos a diferenciarlo de sus propiedades como moneda de cambio, como reserva de valor para guardar un patrimonio, guardar unos ahorros, o como pues esa moneda de intercambio que tienen horas de trabajo acumuladas para poder intercambiarlo con un valor reconocible. El oro tiene unas propiedades físicas que principalmente, pues aparte de ser muy valorado para orfebrería ya desde hace muchísimos años, por su belleza, pues tiene unas cualidades físicas que podríamos decir pues útiles para metalurgia, para salud, para diferentes tipos de aplicaciones en los que el metal tiene unas propiedades físicas aparte de su belleza para orfebrería. Y tiene un valor intrínseco, por decirlo así, ese metal. Más allá de eso, que cada vez se valora menos por sus cualidades físicas porque ya hay metales para implantes o ya hay metales para dientes o ya hay metales para cualquier aplicación de este tipo que se usaba el oro con muchas mejores propiedades que el oro, pues básicamente vamos a decir que las propiedades físicas del metal como tal básicamente se reducen a su belleza como orfebrería. Entonces nos reducimos a sus propiedades única y exclusivamente como reserva de valor, como moneda de cambio. ¿Y por qué el oro está valorado como moneda de cambio? Porque el oro, para extraerlo de donde está, necesita aplicar trabajo. Necesita que apliquemos una serie de horas, una serie de esfuerzo, un gasto económico, un pago de unos jornales y unos trabajadores que lo están extrayendo, unos picos y palas para extraerlo, y que además de ser limitada su cantidad, porque no se puede fabricar, lo que sucede con el oro es que la pepita adicional que en vez de estar en el río simplemente cogías un poquito de arena y de gravilla y la ibas cribando y iban saliendo las pepitas, resulta que en el río deja de haber pepitas, cada vez hay que cavar un poquito más profundo y cada pepita adicional que quieras extraer requiere ir un poquito más profundo, es decir, existe una complejidad adicional y esa complejidad implica un mayor coste, un coste incremental de obtener cada pepita extra. Como hay que pagarle el jornal a los trabajadores que lo extraen y hay que comprar todos esos picos y esas palas, hay que comprar ya en las minas modernas las excavadoras, hay que hacer los túneles, hace falta dinamita para hacer todas esas excavaciones, una serie de permisos, apuntalar todos esos túneles para que no se derrumben, etcétera, etcétera. Básicamente lo que está sucediendo es que hay una serie de personas, empresas, grupos de, por decirlo así, de mineros que lo que están haciendo es intercambiar horas de trabajo o esfuerzo por un fruto que tiene condensado dentro de sí mismo todas esas horas de trabajo y ese esfuerzo económico, ese esfuerzo de tiempo, esas horas de trabajo aplicadas para extraerlo.
Como en el mundo ya está reconocido cuánto trabajo hay que aplicar para extraer una pepita de oro y se sabe que cada vez cuesta más extraer esas pepitas, ya desde hace mucho tiempo ese oro era una reserva de valor intercambiable en el que nosotros no teníamos que ir 5 horas a pescar truchas y luego buscar quién tuviese trigo y necesitase las truchas, sino que nosotros utilizábamos como moneda de cambio de esas horas de trabajo que había detrás las pepitas de oro y estaban reconocidas en todos los sitios, de manera que tú ibas con X pepitas de oro y podías comprar truchas y el de las pepitas de oro las recibía el que tenía antes las truchas y el que tenía las truchas coge y va con esas pepitas de oro y puede comprarse granos de trigo. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí como propiedades fundamentales? Tenemos una reserva de valor que tiene horas de trabajo acumuladas para extraerlo, que tiene cantidad limitada en su producción y que además cada unidad extra que se produce tiene un coste incremental sobre la anterior. A continuación, ¿qué sucede? Pues claro, esto de andar con el oro por ahí a cuestas, cuando es un metal además muy pesado, pues como que no era muy práctico. Y además para pequeñas transacciones a nivel local, pues puede ser práctico pagar con oro, pero para grandes transacciones a nivel institucional y gubernamental entre naciones, resulta que pues no era muy práctico andar con el oro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues maravillosa idea. Vamos a coger el oro, las reservas de oro de un país y vamos a acuñar una serie de papelitos que son, básicamente, significan que detrás existe un oro que lo respalda. O es decir, un título en el que dice, este billete de $100 americanos implica que detrás existe el equivalente en oro. Y lo que hacemos es que, para no tener que mover el oro de sitios, yo dejo el oro en mi reserva y pago con este billete, que significa que tengo este oro, y a partir de ese momento, la propiedad de ese título, moneda, papel, patrón, oro, es de esa otra persona. Pero aquí ya empezamos a hablar de que ese papel, que es el título, por decirlo así, de ese patrón oro, ya no tiene las propiedades físicas del oro, es decir, es un trozo de celulosa con tinta. Con lo cual, lo que tenemos simplemente es un título de reserva de valor, horas de trabajo, traspasable, pero no unas propiedades físicas. Bien, ¿qué sucede en los últimos años? Los últimos años, ya desde hace bastantes años, cuando se elimina el patrón oro, básicamente los gobiernos de los países principales lo que dicen es, mira, yo creo que no procede que nosotros tengamos que estar soportando nuestros pagos con billetes y papel moneda con un patrón oro y básicamente eliminamos ese patrón y nosotros pasamos a tener el control del papel moneda que se emite y la cantidad de papel moneda que se emite. Y lógicamente, pues como nación no nos interesa que nuestra divisa se devalúe y vamos a ser prudentes a la hora de aumentar el número de billetes que hay en circulación, porque si de repente duplicamos o triplicamos el número de billetes que hay en circulación para hacer como que somos más ricos, como que tenemos más oro ficticio, pues resulta que cada una de esas monedas va a valer un tercio, la mitad o un tercio, con lo cual al final no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Eso es lo que pasa en los países que emiten moneda incontroladamente y que ir a pagar con los billetes con una carretilla. O sea, pues es Venezuela, etcétera, pues todos estos temas de brutal inflación que existe, ¿no? Lo hilamos con la inflación y toda la oferta monetaria de los últimos años en dólares, en euros, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Bien, entonces resulta que existe ya no patrón oro, sino un papel moneda intercambiable que se supone que es una reserva de valor, pero cuya oferta es ilimitada y que son los gobiernos los que deciden cuánto hay. Bien, bueno, pues entonces resulta que en el año 2009, un libro blanco pues que es el año 2008 concretamente, un señor llamado Satoshi Nakamoto envía un correo electrónico a una serie de desarrolladores en el que en medio de la crisis hipotecaria, la crisis financiera de 2008, comienza a hablar de lo que sería el dinero electrónico, por decirlo de alguna manera. eCash, papel eCash paper, un tipo de cambio peer-to-peer, o sea, entre personas directamente, sin una unidad centralizada que lo controlase, con un dinero electrónico, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué es esto del dinero electrónico? ¿Qué es esto del Bitcoin y qué es lo que contaba Satoshi Nakamoto en este libro blanco del año 2008? Bueno, pues para que se entienda y de una manera a lo mejor un poco burda, básicamente el dinero electrónico es un código informático que es transferible entre diferentes personas o diferentes ordenadores que lo poseen y que para obtener ese código informático necesita capacidad de computación por medio de ordenadores. Vamos a decir algo así como que es un ordenador resolviendo problemas matemáticos muy complejos que necesita mucha carga de computación para que una vez resuelto ese problema matemático, la red de Bitcoin asigna la titularidad de ese código a ese minero que ha conseguido resolver ese problema, o ese bloque, o esa cadena de bloques de problemas, por decirlo de alguna manera. Entonces, a continuación, esos códigos informáticos que te otorgan la titularidad de un Bitcoin
puedes enviárselos a otros propietarios, sin pasar por una estructura centralizada, es decir, peer-to-peer, directamente como se intercambiaban los archivos, pues esto no deja de ser un archivo digital, por decirlo de alguna manera, que tiene un valor. ¿Por qué tiene un valor? Bien, la oferta de códigos matemáticos o códigos informáticos, por decirlo de alguna manera, llamados Bitcoin, está limitada. Es decir, existen 21 millones de Bitcoins. Desde el comienzo, la oferta de Bitcoins que existen está ya predefinida. Primer punto, oferta limitada. Segundo punto, existe un sistema que se llama el halving, que es que cada más o menos ahora mismo 4 años, la recompensa por poner a esos ordenadores a minar y a resolver problemas matemáticos se reduce a la mitad. Con lo cual existe una dificultad incremental para minar cada unidad adicional. Se le llama minado porque, como estábamos hablando de los símiles del oro, para extraer una pepita debajo de la tierra hay que minar la tierra y obtener esa pepita. Pues para obtener cada Bitcoin adicional hay que poner ordenadores a minar esos Bitcoins. Y se les llama miners. De hecho, hay grandes granjas de minado que están alrededor de todo el mundo resolviendo esos problemas para minar cada unidad adicional de Bitcoin. Ahora mismo, más o menos, de los 21 millones de Bitcoins que pueden llegar a existir, están entre 18 y 19 millones ya, o sea, no queda mucho, y la última vez que se redujo a la mitad la recompensa, es decir, que duplicó, por decirlo de alguna manera, la dificultad, fue en el año 2020, con lo cual, previsiblemente, el siguiente halving o el siguiente aumento de la dificultad será en el año 2024. ¿Cuál es la otra clave? Tenemos una oferta limitada, tenemos una complejidad incremental o una recompensa que se reduce por las mismas horas de trabajo, que vendría a ser lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que para conseguir minar esos bitcoins hay que poner ordenadores muy potentes, con tarjetas gráficas muy potentes, que consumen mucha energía y cuestan mucho dinero, esos microprocesadores que están resolviendo todos esos problemas de computación, que cuestan mucho dinero. Es decir, tenemos que invertir en ordenadores, en tarjetas gráficas y gastar mucha luz. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intercambiando el dinero de los propietarios de esas granjas de minado por un código matemático que le atribuye la exclusividad o la titularidad a esa persona que lo ha conseguido minar, con una oferta limitada y con un coste incremental en cada unidad extra que se quiera producir. No sé si os dais cuenta que parece que os estoy contando la misma historia del oro. Es decir, tenemos un oro digital y transferible inmediatamente y sin tener que portar ningún activo físico, que existen personas alrededor de todo el mundo que se han gastado mucho dinero para producirlo y que básicamente se convierte en una moneda de intercambio de todas esas horas y ese esfuerzo y ese trabajo acumulado. Tenemos una reserva de valor digital y transferible de manera instantánea. Todo esto, que pues parece así un poco complejo, no deja de ser una nueva tecnología que resuelve un problema que siempre ha existido o ayuda a satisfacer una necesidad previa que siempre había existido de una manera más conveniente que las soluciones anteriores que existían. Principalmente porque desde que se eliminó el patrón oro, los gobiernos son quienes tienen en la sartén por el mango de la oferta monetaria, del número de papeles moneda que se emiten. Con lo cual, lógicamente, a lo largo de los años y principalmente en los países en los que se establecen políticas monetarias muy inflacionistas, como puede ser Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, sus divisas cada vez valen menos, con lo cual hay mucho interés en tener tus ahorros en una reserva de valor cuya oferta es limitada y que previsiblemente, con el peso que tienen los activos digitales con respecto al total de la economía mundial, con respecto a el valor total del oro existente en el mundo, como el número de bitcoins que existe en el mundo es limitado, si el peso que tienen los activos digitales aumenta con respecto a la economía total, para que os hagáis una idea, pues en cifras más o menos así aproximadas para que veáis los porcentajes, si el valor total de los bitcoins que existen en el mundo son 0,7 trillón más o menos, el total de las criptomonedas, y ahora hablaremos de las otras criptomonedas, es de 1,5 trillón más o menos, solo las compañías cotizadas en el mundo en renta variable son más de 100 trillón. El oro que existe en el mundo son como 5 trillón. Es decir, estamos hablando de que a día de hoy todas las monedas digitales, Bitcoin y todas las demás alternativas, es la quinta parte del oro que hay en el mundo y la 100ª parte de solo de los equities. Ya no hablamos de dólares, de otro tipo de euros, de divisas, ¿no? Podríamos decir, con respecto al mercado total de renta variable del mundo, ¿cuánto pesan las criptodivisas en su conjunto? Un 1%. La tesis alcista del Bitcoin, lógicamente, pues lo que dice es, oye, pues solo con que llegue a ser un 5 o un 10% de la economía global,
como el número de unidades que existen es limitado, el valor total de la economía que exista en criptomonedas se va a repartir entre esas unidades y el valor de cada una de esas unidades no tiene otro camino que aumentar. Luego veremos si esto es así, y todo esto de la scarcity que llaman los americanos y los ingleses es realmente así. Hay tanta escasez, porque la clave es la escasez, ¿no? Por comentaros un poco más, aparte de todo esto del Bitcoin, que parece que sí que puede tener sentido como tecnología, las diferentes posibilidades que existen a continuación, porque claro, no he querido entrar tampoco en los detalles de lo que son las redes, de lo que son los nodos, de lo que son los miners, los hash rates, porque yo creo que tampoco tiene ahora mismo mucho sentido que en esta primera toma de contacto hablemos de todo esto. Pero en general, por daros algunas pinceladas, tanto la red de minado como la red de verificación, que comprueba, verifica y da el OK, que tiene que ser en muchos puntos diferentes de verificación, descentralizados, que verifica que un titular, o sea, un usuario es el propietario de ese código y que ha sido quien lo ha resuelto. Básicamente lo que tendríamos con todas esas redes es una economía descentralizada, puntos que están interconectados, en el que pueden empezar a aparecer diferentes utilidades y diferentes protocolos. Como por ejemplo, oye, yo tengo estos bitcoins que puedo haberlos minado yo o no minado yo, puedo ser miner o simplemente tener un wallet, tener una billetera donde los tengo guardados, pero a lo mejor, como sucedía cuando uno tenía grano o como sucedía cuando uno tenía oro, yo a lo mejor puedo decidir prestar mis bitcoins. Y se los presto a alguien que los necesita para un proyecto de financiación. Y a lo mejor me tiene que pagar un interés. Y me lo puede pagar en bitcoins o en otra criptomoneda. Entonces entramos en un mundo, el de las finanzas descentralizadas, en el que empieza a haber muchísimas necesidades que antes tenías que pasar por un sistema centralizado y controlado, en el que puedes empezar a solucionar problemas del mundo interconectando directamente a los usuarios. Con lo cual imaginaros el mundo de aplicaciones gigante, posibilidades enormes que puede haber. Ya hablaremos de lo que es el farming, el stacking, etcétera, el yield farming, todo esto que al final pues no deja de ser que si tú tienes una reserva de valor que otros pueden necesitarla, pues puedes a lo mejor ponerla a producir y puedes poner, como sería invertir, coger unos dólares, coger unos euros e invertir en renta fija, pues puedo a lo mejor invertir mis bitcoins o mis ethereums, ¿no? Pues se abre un mundo enorme en el de las finanzas descentralizadas. Claro, todo esto, lógicamente, como os imagináis, pues países como Rusia, Argentina o Venezuela, saliéndose de sus finanzas centralizadas y pudiendo meter sus divisas que antes se devaluaban en una divisa que es una buena reserva de valor y que no se devalúa, posibilidades de que existan actividades ilícitas que puedan financiar sus actividades o puedan hacer intercambios económicos anónimos, importantísimo, anónimos, y sin taxar y sin controlar por parte de los gobiernos centrales, pues lógicamente esto tiene un riesgo regulatorio muy importante, porque básicamente, yendo un poco a lo que estaba comentando ahora de las finanzas descentralizadas, los lobbies bancarios, los gobiernos, los bancos centrales son los primeros interesados en que todo esto no suceda. Pero no venimos aquí a hablar de si se lo van a cargar o no se lo van a cargar y en qué países se va a permitir y en qué países no se van a permitir. Estamos hablando de la utilidad de esta tecnología como concepto, porque no olvidemos que una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y si una de las fuentes del derecho es la costumbre, básicamente lo que suele suceder cuando algo cae por su propio peso, que es bueno para todo el sistema, tiende a utilizarlo, la costumbre, la sociedad tiende a utilizar y a desarrollarse y a mejorar la satisfacción de las necesidades previamente existentes con tecnologías superiores y más convenientes, pues aunque puedan ponerle, por decirlo, o intentar ponerle puertas al campo, básicamente lo que creo es que existe un riesgo regulatorio muy importante, pero tarde o temprano la regulación tendrá que adaptarse a esas necesidades o a esa nueva forma de satisfacer esas necesidades y no al revés. Entonces, como veis, pues tecnología superior, todo el tema de redes, lógicamente todas las redes que sirvan para algo útil como prestar dinero, como financiar proyectos, colaboración, crowdfunding, puedes financiar artistas, puedes financiar carreras musicales, puedes financiar carreras deportivas, mucha cantidad de aplicaciones diferentes. Y, lógicamente, las redes, porque estamos hablando de Bitcoin, pero lógicamente cuando sale esa tecnología y los programadores que están detrás se dan cuenta del potencial que tiene la tecnología, surge un mundo enorme de diferentes divisas, redes entre las que se mueven las divisas, redes para hacer diferentes protocolos y mucha cantidad de utilidades nuevas. Y, lógicamente, las redes, que son muy útiles, tienen los mimbres necesarios para que el token o la divisa que se utiliza para hacer transacciones económicas en esa red tenga cada vez más valor. Y vamos a dejar eso ahí anotado para futuros capítulos cuando hablemos de redes,
farming, stacking, participaciones, mucho tipo de diferentes proyectos de participativos que son muy, muy, muy interesantes. Quería mencionar también los NFTs, y que es todo esto de los tokens no fungibles en su traducción al español, y qué significa esto de activo digital intercambiable y que es titularidad de solo un único usuario y que tiene un valor económico por el que la gente puede estar llegando a pagar fortunas. Y diréis, oye, ¿cómo puede ser que un activo digital como una imagen, un vídeo, un contenido musical, pues esté llegando a pagarse las fortunas que se están pagando por ellos? Vamos a hablar aquí, pues que hay muchos tipos de NFTs, pero vamos a reducirlo a algo tan sencillo como un avatar de un mono, por decirlo de alguna manera. Me pongo una imagen para mis redes sociales o para mi futuro metaverso, etcétera, de una carátula que es un dibujo de un mono. Pues los hay de monos, los hay de gatos, los hay de muchos tipos diferentes. Y en diferentes plataformas, marketplaces, donde se pueden comprar y vender estos NFTs, se pueden ver las transacciones anónimas, con un código anónimo, por supuesto, y se están viendo transacciones, se ve cuándo se generó, por cuánto se vendió cuando se generó, por cuánto lo vendió el siguiente usuario, se ven todas esas transacciones y se ve cómo va evolucionando el precio de ese NFT. Y se están viendo verdaderas fortunas por algunos de ellos. Y vosotros diréis, ¿quién coño, me perdonaréis, quién se le ocurre pagar 300.000, 500.000 en Ethereum al cambio o en el token correspondiente de esa red, está pagando pues esas verdaderas barbaridades por una imagen de un mono? Bien, aquí quiero comentaros varias cosas. El tema, vamos a hacer un símil con el arte, por ejemplo. ¿Cuál es el valor? Así como hablábamos del valor intrínseco de un metal, o podemos decir que pues, el petróleo, la gasolina, pues se queman y nos dan energía y podemos calentarnos, o un techo tiene para darnos cobijo y nos tapa de la lluvia, o una ropa nos la ponemos y da un valor intrínseco, nos abriga, etcétera. ¿Cuál es el valor intrínseco de un lienzo con unos dibujos encima pintados por un tal Pablo Picasso? ¿Cuál es el valor intrínseco de ese objeto? Es decir, ¿qué nos aporta ese objeto? Pues parece que más allá del hecho de que podamos entrar a nuestra casa, mirar a la pared y verlo y que nos dé una satisfacción, no hay muchísimo más valor intrínseco. Entonces, ¿cómo puede ser que ese objeto valga pues millones y millones de euros pueden llegar a valer estas obras de arte? Pues porque hay un valor subjetivo, es decir, hay un valor en el que hay una serie de personas que le asignan una valoración por su exclusividad y por la persona que los ha hecho y por el año en el que lo ha hecho y el tiempo que ha pasado y la imposibilidad de que haya más, que posiblemente sea exactamente igual de aplicable a un arte digital irreplicable, exclusivo, con oferta limitada y realizado por, quién sabe, si el Pablo Picasso digital del futuro. Entonces, pues lógicamente aquí abrimos un mundo nuevo de decir, oye, pues a lo mejor este que está pagando esto por la carátula del mono, pues a lo mejor está metiendo la pata y dentro de unos años no vale nada. Pero ¿y si resulta que esa serie limitada de monos, dentro de 50 años, todo esto de las criptos, de blockchain, de los NFTs va para adelante y resulta que terminas teniendo un cuadro del Pablo Picasso del futuro? Aquí entramos en todo esto de la subjetividad de las valoraciones, pero no deja de ser una pieza, por decirlo así, de arte digital que tiene un valor subjetivo. Y como subjetivo, pues ahí entra cada uno lo que quiera vender, lo que consiga que le paguen. Pero es que además tenemos muchas más aplicaciones. Por ejemplo, en un NFT, un equipo de fútbol puede emitir un carné limitado para una serie exclusiva de sus socios. Imaginaros, el Atlético de Madrid emite un carné para sus 100 socios y le compran un NFT. Y es exclusivo de esos socios y se puede comprar y vender y tiene una valoración. Y resulta que el propietario de ese NFT tiene acceso a una serie de características, una serie de accesos, una zona específica del estadio, una zona acceso a conocer a los jugadores. Un artista musical puede promocionar su carrera o cuando está todavía en una etapa muy joven puede financiar su carrera profesional vendiendo NFTs que impliquen que los poseedores de ese NFT tengan un porcentaje de participación en los futuros conciertos de ese artista cuando tenga éxito. Lo mismo para las carreras deportivas. Podríamos invertir en un deportista emergente que nosotros creemos que va a tener una carrera muy exitosa y obtener un porcentaje de los beneficios y patrocinios que tenga ese deportista en el futuro. Infinidad de aplicaciones que prácticamente eran imposibles de hacer antes de todo esto.
Es prácticamente imposible que un informático o una persona que está desde su casa con un ordenador en Indonesia o en India o en China pudiese invertir en un jugador de béisbol emergente que está en Chicago entrenando con su padre cuando tiene todavía 15 años. Pues esto va a poder suceder. Imaginaros el potencial de todo este tipo de iniciativas, diferentes protocolos y diferentes tipos de utilidades descentralizados directamente entre usuarios. Financiaciones, crowdlending, participaciones, un mundo que tiene muy buena pinta. Os pongo otro ejemplo. El valor de un bolso de Louis Vuitton, por ejemplo, si nosotros cogemos los mismos materiales, exactamente los mismos materiales de piel, durabilidad, me sirve para llevar cosas dentro, etcétera, la suavidad de la piel, etcétera, pero le quitamos el logotipo de Louis Vuitton, lógicamente la gente estaría dispuesta a pagar mucho menos por ello. ¿No creéis que en todo el tipo de interacción social hacia el que vamos, las redes sociales, el posible metaverso, probablemente la necesidad de la pirámide de Maslow del ser humano cuando asciende hacia arriba en la pirámide de necesidades y ya está buscando en la parte más alta de la pirámide estatus, pertenencia, reconocimiento y paga el doble o el triple por un teléfono móvil que tiene una manzanita para pertenecer al estatus de yo soy de Apple? ¿No creéis que habrá gente que estará dispuesta a obtener ese reconocimiento y ese estatus por tener un bolso digital de Louis Vuitton o en su zona de metaverso de interacción social o en su avatar tener algo que directamente se asocie con exclusividad o estatus? O por ejemplo, si tú juegas al Fortnite y de repente ves por ahí dando saltos por la pantalla donde estás jugando a un jugador que lleva una skin determinada que directamente lo relacionas con, es que esa skin la creó el campeón del mundo de Fortnite, de la cual solo hay 10 unidades y que cuesta tanto, o que tienes que haber ganado tantos campeonatos o tantos puntos, haber matado a tanta gente virtualmente en el Fortnite para conseguirla. Ese tío que lleva esa skin, directamente nada más lo veo, es un crack del Fortnite. Eso tiene un valor para toda la gente que está jugando ahí. Al final es una necesidad satisfecha de una manera diferente, que siempre las necesidades básicamente no se crean, sino que se evoluciona la manera en la que se satisfacen, que previamente ya existía y que la estamos modificando la manera de la que se satisface. Así que todo esto, pues tanto de bitcoins, de las redes, del farming, del stacking, de los protocolos, de las finanzas descentralizadas, de los NFTs, de los activos digitales, todo esto que está visto como una burbuja absoluta de especulación, por supuesto que tiene especulación y por supuesto que hay una parte muy importante de burbuja que lógicamente cuando pase el tiempo, como en cualquier activo emergente, tendrá que racionalizarse. Pero aquí lo que estamos hablando es de la utilidad de la tecnología y tiene una gran utilidad y creo que hay que prestarle atención. ¿Y qué riesgos tiene todo esto? Pues lógicamente, cuando estamos hablando de transacciones con tanta vinculación económica y un activo tan vinculado directamente a valor económico y que no necesitan entrar en tu casa para robarlo, como pasaba con el oro, con el papel moneda o con el trigo, sino que a través de la red pueden acceder a esos códigos, la seguridad de las redes, la seguridad de las cadenas de bloques, la seguridad de todos los nodos, etcétera, es muy importante, pero el riesgo de que te lo roben sin moverse de casa existe. El riesgo de que financies un protocolo, que compres un NFT que dentro de 5 años no valga nada, existe. El riesgo de que te estén dando por un yield farming un 60% en un token nuevo que aparece, etcétera, y que dentro de 6 meses eso sea un esquema Ponzi tremendo y que lo que tenías ahí no valga nada, existe. El riesgo de que la regulación, los gobiernos centrales, la SEC, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, etcétera, pongan todos los impedimentos posibles para no perder su poder sobre las transacciones económicas y para seguir tasando las transacciones económicas y que no haya anonimato en las transacciones y no haya un foco mayor de delincuencia económica, por supuesto que existe y por supuesto que va a haber impedimentos. Pero en cualquier activo emergente, siempre al principio hay riesgos, siempre hay incredulidad, siempre hay que atravesar muchas barreras y es complejo el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de satisfacer necesidades. Pero eso no implica que la tecnología y lo que subyace detrás del dinero electrónico, un tipo de intercambio económico, reserva de valor, con una tecnología muy segura, intercambiable, a nivel global, en un mundo cada vez más digital y sin fronteras, tenga todo el sentido. Y por eso creo que, como mínimo, debemos respetar a todas las personas inteligentes que están prestándole atención a este tema, buscando nuevas soluciones descentralizadas para resolver problemas que existen en el mundo. Y cuando ves a personas tan inteligentes centrarse en este tema, publicar sobre ello, hablar sobre ello y estar creando, divulgando
y profundizando en un tema como este, creo que como mínimo, pues a lo mejor te tiene que picar la curiosidad y decir, oye, ¿qué está pasando ahí? Porque se habla de todo este mundo de las fintech, de las empresas que están disrumpiendo a los bancos. La disrupción del sector financiero la tenemos delante de nuestros ojos y se llama blockchain, se llama criptomonedas. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Y como pasa con todas las tecnologías cuando empiezan, siempre hay incrédulos, siempre se las desprecia, siempre se dice que es una burbuja, que no tiene ningún futuro, que es como lo de los tulipanes, etc, etc, etc. Si a eso le sumamos el riesgo regulatorio y el alto riesgo de estafas y de esquemas Ponzi, pues como os imagináis, pues es un mundo con el que hay que tener mucho cuidado y pues estar muy pendiente de todo lo que sucede ahí, leer, aprender, preocuparse por estar en el mundo de hoy en día viendo una tecnología, una disrupción tecnológica tan importante como esto que está sucediendo, pero estar muy atentos y respetarlo. Así que sin más, como introducción para todo este mundo de las criptomonedas, etcétera, etcétera, creo que ha sido suficiente y no me quería despedir sin hacer 3 cosas. La primera de ellas, agradecer a las personas que han colaborado en este episodio, con las que he hablado, para que me hayan comentado un poco los diferentes puntos que creían que era importante tocar, que son mi gran amigo Antonio Hernández Ayuso, por el cual podéis seguir en Twitter, Niclos Antonio, mi también buen amigo, colaborador y colega Alex Acuña, que también podéis seguir, es Financial Sigma, y también mi buen amigo, socio, compañero de Fatigas en el Golf y persona muy cercana con la que me gusta charlar mucho, Miguel Balín. Así que a los 3 les agradezco desde aquí haber colaborado en este episodio. Tampoco quería despedirme como segunda cosa sin citaros, para los que queráis profundizar más, os iré diciendo en próximos episodios en los que hablemos de todo esto de los activos digitales. Iré citando diferente literatura o libros que podéis leer. Me parece muy interesante para que quien quiera profundizar un poco más en toda esta parte tan básica que os he contado, simplemente para que se entienda el porqué de esta tecnología, quien quiera profundizar y entender un poco el porqué de esta tecnología, lo que son las redes, que es el scarcity, todo esto de la moneda de cambio, que es el halving, que son los hash rates, todo este tema de términos ya más complejos, explicando un poco más en detalle todo esto, hay una serie de artículos que recomiendo, que son de Edison, una gestora, de las pocas gestoras tradicionales, de gestoras de activos que se han aventurado a escribir o a indagar sobre lo que estaba pasando en el mundo del Bitcoin, y tienen una serie de artículos. La gestora se llama Edison y son 8 capítulos sobre la tesis de inversión en Bitcoin, y lo podéis buscar, es de julio del 2021, han ido sacando la sucesión de artículos. Simplemente ponéis en Google Edison, Bitcoin y ya podéis encontrar el racional de los activos digitales de Edison en 8 capítulos. Están en inglés, pero cualquiera que utilice el Chrome, muy fácilmente con el botón derecho, traducir, y os lo leéis en castellano estupendamente. Recomiendo encarecidamente esos 8 artículos para cualquiera que quiera profundizar un poco más de una manera más o menos accesible, quizá no tan básica como lo que he contado yo aquí, pero podríamos decir el siguiente nivel para entender un poco todo esto. Recomiendo estos artículos de Edison. Y por último, no me quería despedir sin daros muchísimas gracias a todos los que me habéis hecho caso después de hablar sobre las 5 estrellas de Spotify en el último capítulo. Me habéis dejado anonadado porque en el plazo de una semana hemos duplicado el número de valoraciones con 5 estrellas. Parece que teníamos 70 cuando lo dije y nos llevamos ahora por 130 y pico, una cosa así. Y efectivamente pues hemos subido de 4,9 a 5. Daros muchas gracias de verdad, porque es muy importante para mí todo esto, porque al final efectivamente cuando entras en podcast de finanzas en Spotify pues hay muchos que tienen 4,9, pero prácticamente no hay ninguno con 5, y ya estar en más de 100 valoraciones, que era nuestra primera meta volante, pues es un hito. Así que nada, pues siguiendo con ese objetivo vamos a poner la siguiente meta volante en una cifra que ya pocos podcasts de inversión tienen, que serían 500 valoraciones de 5 estrellas. Como más o menos ahora el programa está teniendo entre todos los episodios unas 3.000 escuchas a la semana, y en usuarios únicos, como claro, hay gente que llega de nuevo y escucha varios capítulos, pues usuarios únicos más o menos 1.500. Spotify son más o menos el 40% de las escuchas. Así que hablaríamos de en torno a, vamos a decir, pues unos 600 usuarios que están escuchándonos cada semana. Pues creo que todavía desde 130 vamos a intentar aspirar a que, seguro que tenemos en Spotify todavía gente a la que les está gustando el programa, y simplemente ahí en la portada del episodio pues pueden ir ahí a hacer un clic en la valoración y darnos ese rating de 5 estrellas. Así que sin más, agradeciéndoos mucho todo este tiempo que me habéis estado escuchando y todas esas valoraciones y todo este feedback que me dais por las redes y que me escribís, que me anima de verdad a seguir con todo este proyecto del podcast, me despido hasta el próximo capítulo.